Mi hermana enganchó su brazo con el de mi cita en mi fiesta de inauguración y dijo, te haya dicho lo que te haya dicho, ella es la ronda de práctica. Le entregué su abrigo y le dije que dijera a lo que realmente había venido. Él la miró, luego a nuestro padre, señora, no soy su cita. Mi hermana enganchó su brazo por la manga del abrigo del extraño antes de que él terminara de limpiarse los zapatos en mi nueva alfombra, y lo dijo fuerte por encima de la música para que toda la cocina pudiera oír. Te haya dicho lo que te haya dicho, cariño, eres la ronda de calentamiento. Nadie se queda con Isabella. Practican con ella. 19 personas estaban en mi casa. Había cerrado la compra de esa casa en junio con un salario de maestra y 4 veranos de clases particulares, y la pintura del pasillo tenía 9 días. Había pasado la tarde arreglando pequeños cuencos de almendras que nadie iba a comer. Alguien se rió. No todos. Mi padre se rió más fuerte, como se había reído durante 9 años. Y luego dejó su cerveza sobre mi nueva encimera sin un posavasos y dijo la frase que guarda en el bolsillo de su camisa. Ella solo está jugando. Nunca lo hace con mala intención. 2 de mis primos se rieron con él. Una mujer con la que enseño, una directora de banda llamada Debbie, miró al suelo y siguió mirándolo. Esa es la parte que quiero que escuches, no la broma, el suelo. Mi hermana cruzó la habitación en 3 pasos y dejó su bolso en la única silla que había mantenido vacía toda la noche. Había una tarjeta doblada en esa silla con el nombre de mi abuela Eleanor escrito por mí misma. El bolso se colocó justo encima. La abuela no viene, dijo Ashley. Está cansada. No le des importancia. Me acerqué. Levanté el bolso de mi hermana de la silla de mi abuela y lo puse en el suelo junto a la pared, y no dije nada al respecto porque no había nada que decir que hubiera encajado en la habitación. Luego quité el abrigo gris del hombre del perchero junto a la puerta. El perchero que yo misma había taladrado un martes sola, y se lo ofrecí con los brazos extendidos. Diles a qué viniste, dije. Mi uña estaba clavada en la palma de mi mano. Esa era la única parte de mí que se movía. Él no tomó el abrigo. Miró primero a mi hermana, con su mano aún en la manga, y dio un paso atrás de forma limpia para que su mano se soltara. Señora, dijo, no estoy aquí como la cita de nadie. Luego miró más allá de ella hacia mi padre. Señor Robert Darrow, teníamos una cita a las 7 y cuando no vino y no contestó, saqué la dirección del archivo. Mi padre dijo, Robert, aquí no. Y el hombre dijo el resto solo porque yo acababa de pedírselo en mi propia casa delante de todos, lo cual es algo en lo que he pensado todos los días desde entonces. Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos. Eran las 7:04. Durante 4 meses, no había dicho una palabra a nadie de mi familia porque mi abuela necesitaba parientes que aún pudieran sentarse en el mismo coche. 4 meses es mucho tiempo para guardar algo en la boca. Mi padre había concertado esa cita de las 7 6 semanas antes, la había reprogramado 2 veces y luego había intentado hacerla desaparecer dentro de una fiesta, como hacía desaparecer todo. Debería haberme preguntado por qué cambié la fiesta al día 19. Nadie en esa habitación sabía todavía que el buzón de mi porche, el de acero azul que yo misma había atornillado al poste la semana que me mudé, era el primer buzón con mi nombre que había sido realmente mío. Lo iban a averiguar en el orden que yo había elegido. Soy Isabella. Tengo 30 años. Enseño música de 7º grado en Spokane. Y esta es la historia de lo que mi hermana me quitó durante 9 años mientras todos mis parientes lo llamaban jugar. Si quieres saber cómo terminó, quédate conmigo. Y si algo en los primeros 10 minutos te aprieta la mandíbula, dale al botón de suscribirse porque voy a necesitar a alguien de mi lado para la mitad de esto. Mi padre no fue con él al principio. Dijo, puede esperar esto, con la voz que usa en las líneas de atención al cliente. Y el inspector Corrian dijo que podría esperar exactamente el tiempo que el señor Robert quisiera, que la entrevista era voluntaria y que lo anotaría en el archivo, fuera como fuera. Salieron al porche. A través de la ventana, observé las manos de mi padre. Habla con las manos cuando miente, y estaban moviéndose todo el tiempo. Ashley vino y se puso a mi lado en el fregadero con los brazos cruzados, y dijo muy en voz baja, para que quedara entre nosotras, ¿qué hiciste? Pasé agua sobre un cuenco que ya estaba limpio.
Cambié una fiesta, dije. Eso es todo lo que hice. Aquí está la parte que necesitas para entender el resto. Fueron 9 años, 4 hombres, y todos terminaron al otro lado de la mesa de la cocina de mi hermana. El primero fue Ethan Miller. Ethan y yo teníamos 21 años, y él trabajaba los veranos en un barco procesador desde Dutch Harbor porque pagaba en 11 semanas lo que Spokane pagaba en un año. Zarpó en agosto de 2017 y no había servicio de telefonía celular donde iba. Dijo que escribiría. No escribió. En marzo de 2018, empezó a aparecer en casa de mis padres para ver a mi hermana. Y en septiembre de ese año, se casaron en un granero a las afueras de Chiney, y yo me quedé en la segunda fila con un vestido que Ashley había elegido para mí. Mi padre me rodeó con el brazo en esa boda y dijo, ella solo está jugando, Isabella. No es una competición. El segundo fue un hidrólogo llamado Dean. El tercero fue un hombre de mi gimnasio cuyo apellido sinceramente no recuerdo ahora. El cuarto fue Daniel Taylor, que enseñaba banda en el distrito contiguo al mío y que duró 5 meses y que me envió un mensaje de texto después del 4 de julio familiar que decía, tu hermana me contó algunas cosas. No dijo qué cosas. Dejó de responder después de eso. Cada vez mi madre decía la misma frase sobre lo complicadas que son las hermanas. Cada vez mi padre decía la suya, ella solo está jugando. Nunca lo hace con mala intención. Y cada vez yo hacía lo que hace el hijo menor de una familia ruidosa, me hacía más pequeña y comía. Y me decía lo que me había dicho desde que tenía 21 años, que los hombres venían a mí como se da un golpe de práctica suelto, sin contar, calentando para la cosa real que estaba detrás de mí con un vestido mejor. Quiero ser honesta sobre por qué me quedaba en esas mesas. No era debilidad o no era solo debilidad. Mi abuela Eleanor es la madre de mi madre y me crió los sábados y la mayoría de los veranos. Y en enero de 2026, comenzó la quimioterapia por una recurrencia. Mi padre la llevaba. Era el único con una camioneta y un horario flexible. Si yo hacía explotar a la familia, Eleanor perdía su viaje al centro de cáncer, y yo no estaba dispuesta a cambiar los martes de mi abuela por el placer de tener la razón. Así que, mantuve la boca cerrada, fui a las cenas de los domingos y dejé que mi padre dijera su frase que se mantuvo hasta el 9 de abril. Había ido a la oficina de correos en East Sprague para presentar un cambio de dirección porque tenía un alquiler en Sharp Avenue y una oferta por una casa, y quería que mi correo me siguiera cuando se cerrara la venta. Había una fila. Siempre hay una fila. El empleado era un joven con una redecilla para la barba de un segundo trabajo y tecleó mi nombre y mi antigua dirección y luego dejó de teclear. Señora, ya hay un desvío en esta dirección a su nombre. Giró el monitor unos grados, lo que probablemente no se suponía que debía hacer. Aquí hay 3 órdenes apiladas. Marzo de 2023, febrero de 2024, agosto de 2025. Todas a la misma dirección en Millwood. Millwood es donde viven mis padres. Millwood es una casa con una puerta verde y un camino de entrada que he paleado desde que tenía 9 años. Miré esa pantalla por un tiempo, lo suficiente como para que el hombre detrás de mí suspirara. ¿Puedo obtener una copia de eso? Dije, de la orden de desvío de todo, la orden, el formulario, quien lo haya firmado. Dijo que podía presentar una solicitud. Me dio una hoja de papel con un número de formulario, y fue amable al respecto, y no tenía idea de lo que me acababa de entregar. Quiero decirte que sentí rabia en ese vestíbulo. No la sentí. Lo que sentí fue algo más silencioso y mucho peor, que fue el clic de un cerrojo girando en una puerta por la que había estado pasando toda mi vida. 3 años. Una orden de desvío solo dura 1 año. Alguien había estado en una fila y la había renovado 2 veces. Y antes de que preguntes, porque todo el mundo pregunta, no estuve 3 años sin correo. Esa es la parte que más tiempo me llevó a entender. Lo que salía de esa puerta verde sin peligro, volvía directamente al buzón de mi edificio de apartamentos cada semana. Cuando mi hermana pasaba por allí, facturas, circulares, un recordatorio de mi dentista, ella me clasificaba. Se quedaba con las cosas de peso y me devolvía el resto. Y el aviso que el servicio postal envía a tu antigua dirección cuando alguien te muda estaba en una de esas pilas en marzo de 2023. Y no lo recuerdo, y nunca lo haré.
Me quedé en la acera afuera e hice la aritmética en mi cabeza. Y la aritmética es la razón por la que no fui a Millwood esa tarde y le di un puñetazo a una puerta verde porque en 3 años no habían llegado cosas, una tarjeta de una amiga que juró que la envió. Un reembolso que asumí que el gobierno había perdido. Y en marzo de 2024, una invitación para una entrevista para un programa de posgrado en musicoterapia en una universidad de Oregón, a la que había solicitado una noche en la que me sentí valiente, y que nunca había respondido. Y que me había explicado a mí misma con la frase que siempre uso, eligieron a otra persona. Por lo general, lo hacen. Me subí a mi coche. No llamé a mi madre. No llamé a mi hermana. Conduje a casa de mi abuela porque era jueves y los jueves hay sopa. Y me senté a su mesa mientras ella se movía lentamente entre la estufa y el fregadero con el pelo crecido y mal después del invierno, fino y blanco y no suyo. Ella puso el cuenco delante de mí y dijo en medio de la nada, «Nunca me escribiste de vuelta». ¿Escribirte de vuelta? Te escribí, dijo Eleanor. Nunca me escribiste de vuelta y decidí que no iba a ser la clase de abuela que persigue. Dije algo. No recuerdo qué. Algo que zanjó el tema porque aún no lo entendía y porque parecía cansada. Esa es la frase que he vuelto a escuchar más que cualquier otra frase en esta historia. No la que dijo mi hermana en mi fiesta de inauguración. Esa, nunca me escribiste de vuelta. Conduje a casa y llené el formulario para los registros certificados y lo envié por correo. Y luego hice lo que todos en mi familia describirían más tarde como escurridizo, que fue que no dije nada durante 4 semanas. El sobre volvió el 8 de mayo y era más grueso de lo que esperaba y tenía una certificación estampada en la portada que decía que lo adjunto era una copia fiel del registro. Lo leí en mi coche en el estacionamiento de la escuela con el motor apagado porque no quería estar dentro de un edificio con otros adultos cuando lo leyera. Había 2 documentos que importaban. El primero era un conjunto de 3 órdenes de cambio de dirección. El 6 de marzo de 2023, luego febrero de 2024, luego agosto de 2025. Cada una de ellas presentada a mi nombre, mi antiguo apartamento como la dirección de salida, la casa de mis padres como la dirección de entrada. Y en el campo de contacto en las 3 había una dirección de correo electrónico que no era la mía. Era la mía con un número después. Mi hermana ha estado haciendo versiones de mi nombre desde que tenía 6 años. El segundo era un formulario en papel, una copia física presentada en un mostrador, el tipo que el servicio postal solicitará cuando una orden en línea se marca y alguien tiene que confirmar físicamente que la mudanza es real. Y en la línea de certificación, la que dice usted es la persona cuyo correo es este o su agente autorizado y que comprende lo que es una declaración falsa en ese formulario, con la letra que he estado viendo en tarjetas de cumpleaños desde 1996, estaba la firma de mi padre. Robert Darrow, 30 años como cartero, jubilado en 2021 con una placa y una tarta y una historia que aún cuenta sobre un perro en Fanter Road. Me senté en ese estacionamiento quizás 20 minutos. Sonó la campana dentro del edificio y pude oírla a través del cristal, débil, como algo que le pasaba a otra persona. A lo que volvía una y otra vez no era al robo. Era al mostrador. Alguien tuvo que pararse en un mostrador en una fila un lunes con un bolígrafo y esperar su turno para hacer esto. Eso no es jugar. Jugar es impulsivo. Jugar es ruidoso y estúpido y termina en una tarde. Hacer fila es una decisión que tomas mientras estás aburrido. No llamé a nadie. Puse el sobre en la guantera y conduje a Millwood porque era el segundo domingo y el segundo domingo es cena. Mi madre había hecho el jamón. Mi padre estaba en su silla con el partido silenciado. Ashley llegó tarde con una bolsa de una panadería y me besó la parte superior de la cabeza como si estuviera firmando algo. Y habló durante 9 minutos sobre una clínica dental en el Valle que quería que ella dirigiera todo el lado administrativo, un título real, una oficina real con una ventana. Luego dijo, «Oh, Isabella, le di tu nombre a esa higienista para las clases de su hijo, así que si te llama un número raro, soy yo». ¿Le diste mi número? Le di el antiguo y dijo que estaba desconectado. Así que le di el mío y yo se lo pasaré. Miré a mi padre. Mi padre estaba mirando la televisión con el sonido apagado. Ella solo está ayudando, dijo sin darse la vuelta. Nunca lo hace con mala intención. Comí el jamón. Elogié el jamón.
Le pregunté a mi madre por su rodilla. Le pregunté a mi padre si seguía llevando a Eleanor los martes, y dijo que sí. Y mi abuela, que estaba en esa mesa con un pañuelo y un plato que en su mayoría estaba reorganizando, dijo, sí, lo hace. Es muy bueno al respecto. Y ese fue el momento, si quieres un momento, no el estacionamiento, en el que entendí, al verlo asentir a su propia bondad con mi abuela sentada allí mismo, que en esta familia la forma en que se te permitía herir a alguien era siendo útil para ellos los martes. Conduje a casa. No di ningún portazo. Me hice un té. No bebí. Luego me senté a la mesa de mi cocina en un apartamento de alquiler. Me quedaban 3 semanas para irme y presenté una queja ante el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos. Hay un formulario. Hay una casilla para una narración. Escribí la narración con una voz tan monótona que no sonaba a persona porque había pasado 9 años escuchando que era dramática y no iba a darle a nadie esa palabra. Adjunté la copia certificada. Pulsé enviar a las 9:41 el 12 de mayo. La oficina me pidió exactamente una cosa a cambio y no fue lo que esperaba. Me pidieron que dejara la orden de desvío donde estaba, que no cambiara nada, que dejara que lo que se movía siguiera moviéndose. Y así lo hice. Durante 4 meses más, cada pieza de correo que poseía fue a una puerta verde en Millwood y la dejé ir allí. Y esa fue la segunda cosa que hice a propósito. Y luego volví al trabajo y enseñé a alumnos de 7º grado a tocar la Oda a la Alegría con flautas de plástico durante 8 semanas. Y no dije nada a nadie. Y quiero que te quedes con eso por un segundo porque mucha gente me pregunta después por qué no la confronté. La confrontación es una conversación. Una conversación tiene 2 lados. Y mi familia había pasado 9 años perfeccionando el suyo. Una queja federal tiene un lado y está hecha de papel. Hay una cosa más de esa primavera que tengo que incluir porque es la pieza que me dijo que el correo nunca fue el punto. El 19 de mayo, llamé a Daniel Taylor. Enseña banda 2 distritos más allá. Tuvimos 5 meses en 2023 y luego un 4 de julio en casa de mis padres y luego un mensaje de texto que decía que mi hermana le había contado algunas cosas y luego nada durante 3 años, lo cual es mucho tiempo para ser un signo de interrogación para alguien. Contestó al segundo timbrazo y dijo mi nombre como si lo hubiera estado medio esperando desde 2023. Le dije que no llamaba para volver a discutir nada. Le dije que había descubierto algunas cosas sobre mi familia y que necesitaba saber qué le habían dicho. Hubo una pausa y dijo, ¿estás segura? Dije que estaba segura. Dijo que en ese 4 de julio, mi hermana lo había llevado al final del camino de entrada con una cerveza y le había dicho con tristeza, como si le costara algo, que yo no estaba realmente disponible. Que tenía una situación, que yo había sido la que había mantenido unida a la familia desde que nuestra abuela se puso enferma, y que les había dicho a todos que no podía tener una relación además de eso. Y que la razón por la que no se lo había dicho directamente era que yo nunca digo las cosas directamente. Simplemente me callo hasta que la otra persona lo averigua. Ella dijo que ya habías empezado a hacérselo a mí. Dijo lo de estar callada. Y pensé, sí, tiene razón. Se ha vuelto más callada. Yo me había vuelto más callada. Por supuesto, me había vuelto más callada. Mi abuela tenía un tumor y yo conducía a Millwood 2 veces por semana, y había estado durmiendo unas 5 horas por noche. Mi hermana había tomado algo cierto de mi vida y lo había usado como una puerta que podía cerrar. Lo siento, dijo Daniel. Debería haberte preguntado. Sí, dije. Deberías haberlo hecho. Colgamos. No he vuelto a hablar con él desde entonces. Porque esto es lo que entendí en mi coche fuera de una escuela secundaria con el teléfono todavía caliente en la mano. Ella no necesitaba las cartas para hacerme daño. Las cartas eran un seguro. El trabajo real se hacía en los caminos de entrada, en las cocinas, con una cerveza, con una voz comprensiva, una frase a la vez durante 9 años. Y cada una de esas frases era una versión de la misma frase que dice mi padre. Ella nunca lo hace con mala intención. No estaban describiendo a mi hermana cuando decían eso. Me estaban enseñando a no mirar. Di mi propia declaración el 3 de junio en el centro, en una habitación con una mesa, una grabadora y una ventana que no se abría. Había esperado estar nerviosa.
Lo que sentí en cambio fue el tipo de alivio más extraño porque durante 90 minutos un hombre con un cuaderno me hizo preguntas en el orden en que las cosas realmente sucedieron y nadie me dijo una vez que estaba siendo dramática. Me preguntó por las fechas. Me preguntó cómo sabía que mi hermana había estado haciendo versiones de mi nombre. Me preguntó si alguna vez había dado permiso a alguien para recibir mi correo y dije que no y me lo preguntó de nuevo de una manera diferente y dije que no de nuevo y él anotó algo. Luego me hizo una pregunta para la que no estaba preparada. Dijo, ¿hay alguien más que alguna vez haya recibido correo en esa casa? Dije, no le sigo. Una orden de reenvío es para una persona, dijo Corrian. Pero alguien lo suficientemente cómodo como para presentar una para un miembro de la familia suele estarlo con más de una. Golpeó su bolígrafo 2 veces en la mesa. Inquilinos, huéspedes. Cualquiera que haya usado esa dirección por un tiempo y luego se haya mudado. Me senté en esa silla y miré una pared y pensé en una mujer que había alquilado el sótano de mis padres en 2019 y que solía ser muy particular con el camino de entrada y cuyo apellido no habría podido decir esa tarde. Dije que había alguien, no recuerdo su nombre. Él lo anotó. 5 meses después, descubrí qué hizo con eso. Es bueno en su trabajo. En la puerta, me estrechó la mano y dijo lo único que me dijo que no era estrictamente procesal. Dijo, por lo que vale, señorita Darrow, 3 años es mucho tiempo para que una persona siga tomando algo. Usualmente significa que dejaron de creer que alguien lo revisaría alguna vez. Regresé a la escuela. Tenía una clase de 6º grado a la 1. Estábamos trabajando en una ronda de 2 partes y la mitad de ellos llegaban temprano y me paré frente a 40 sillas de plástico e hice mi trabajo y mis manos estaban completamente firmes. Y ese fue el día en que dejé de sentirme como una mujer a la que le había pasado algo. Cerré la compra de la casa el 26 de junio. Tiene 911 pies cuadrados en una esquina del distrito de Perry con un porche que se inclina aproximadamente 1 pulgada hacia el sur y firmé mi nombre 41 veces y lloré en el estacionamiento de la compañía de títulos como una persona que acaba de ser liberada de algo. Lo primero que hice antes del sofá, antes del armazón de la cama, antes de enchufar el refrigerador fue ir a la ferretería en Tor Street y comprar un buzón. Acero azul, $22. Una pequeña bandera en el costado que realmente funcionaba. Lo atornillé al poste del porche yo misma y me hice hacia atrás y puse las letras de mi apellido en el costado una a la vez. Y quiero que entiendas que una mujer de 30 años parada en un porche inclinado poniendo pegatinas en un buzón es la cosa más triste que has escuchado o el punto central de esta historia y es lo segundo. Eleanor vino el sábado siguiente antes de la fiesta de inauguración, antes que nadie porque le pedí que fuera la primera. Estaba más delgada de lo que había estado en Pascua. Recorrió toda la casa lentamente con una mano en la pared y en la cocina se detuvo y miró por la ventana sobre el fregadero y dijo, necesitarás algo que se mueva allí afuera. La semana siguiente, llegó una caja. Dentro había una campanilla de viento, de cobre, 6 tubos, de las que hay que colgar alto o suenan como una discusión. Había una nota en la caja con su letra que decía, para que la casa tenga voz. Con amor, Eleanor. La colgué en el porche encima del buzón y captó el viento del callejón y me quedé allí escuchándola más tiempo de lo necesario. Y le pregunté por teléfono esa noche lo que había estado dando vueltas desde abril. Abuela, cuando dijiste que nunca te escribí de vuelta, ¿qué quisiste decir? Hubo una pausa en la línea lo suficientemente larga como para que comprobara si la llamada se había cortado. Te escribí, dijo, después del primer tratamiento y en acción de gracias y en primavera cuando estaba baja de ánimo. Y no estoy orgullosa de esa. No quiero contarlas en voz alta. ¿Y sabe ya, cuántas? Dije, no quiero contarlas. Abuela, 14, dijo. Son 14. Me senté en el suelo de mi propia cocina con la espalda contra el lavavajillas. Pensé que estaba escribiendo a alguien que preferiría que no lo hiciera. Dijo, eso es todo. Es asunto de una anciana y ya se acabó. Le dije que no recibí ni una sola. Le dije que habría venido. Le dije que habría conducido esa misma noche por cualquiera de ellas. Y la escuché respirar al otro lado de la línea. Y luego dijo algo que me hizo un agujero. Bueno, dijo Eleanor, entonces alguien tiene 14 cartas mías y me gustaría recuperarlas antes de irme.
14 cartas escritas por una mujer en medio de un tratamiento, enviadas a una nieta que nunca respondió, y no respondidas por nadie porque todas iban a una casa en Millwood con una puerta verde. No le conté lo de la queja. No le conté lo del formulario con la firma de mi padre. Tenía 79 años y estaba cansada y no iba a darle una guerra. Lo que hice en cambio fue anotar la fecha, el 19 de agosto, mi fiesta de inauguración. Porque esa tarde, el inspector Corrian me había dejado un mensaje de voz que decía que la investigación había sido abierta, que mi padre había aceptado sentarse para una entrevista inicial y luego la había movido 2 veces. Y que el hombre finalmente había sido fijado a las 7 de la tarde del día 19. Mi fiesta de inauguración había estado en el calendario para el día 22. La moví. Quiero ser muy cuidadosa aquí porque la gente me ha acusado de muchas cosas desde entonces, y la acusación específica a la que quiero responder es que tendí una trampa. No invité a ese hombre a mi casa. No le dije a dónde ir. No le dije a mi padre que estuviera en mi casa a las 7. Envié un mensaje de texto grupal que decía que la fiesta se trasladaba al miércoles 19 porque el catering tenía un conflicto, lo cual era cierto porque llamé al catering y pedí uno. Y luego dejé que mi padre hiciera lo que mi padre ha hecho toda mi vida, que es tratar de que una obligación se trague a otra para que nunca tenga que estar en una habitación donde alguien esté decepcionado con él. Él le dijo al inspector dónde estaría. Le dijo que yo solo elegí el día 9 días antes de ese mensaje de voz. Algo más había sucedido y es la razón por la que mi mano no tembló cuando escribí la nueva fecha. El inspector Corrian me había llamado un martes y me había hecho una pregunta que sonaba a gestión doméstica. Quería una lista. Todo lo que había estado esperando entre marzo de 2023 y abril de 2026 y que no había llegado, facturas, tarjetas, cheques, cualquier cosa con un número. Empecé la lista en la parte de atrás de un plan de estudios, la carta de entrevista de posgrado, un reembolso, una tarjeta de un amigo en Boise, y luego me detuve por el tercer artículo que casi no escribo. Mi abuela tiene una póliza de cáncer suplementaria que compró en 1998 a un hombre que vino a su iglesia, de las que pagan un beneficio fijo directamente al titular de la póliza cuando comienza el tratamiento. Cuando le diagnosticaron por segunda vez, la aseguradora necesitaba un representante autorizado en el archivo, alguien para recibir y refrendar porque los ojos de Eleanor no están bien y sus manos tiemblan. Ella me nombró. Llené ese papeleo en su mesa de la cocina en diciembre de 2025. Y puse la dirección que tenía en ese momento, que era el apartamento en Sharp Avenue, que para entonces era una dirección que se vaciaba en una puerta verde en Millwood todos los días. Llamé a la aseguradora en mi periodo de preparación. Me tomó 40 minutos y 3 transferencias, y una mujer llamada Rande, que era mejor en su trabajo de lo que necesitaba ser, se habían emitido 2 cheques de beneficios. El primero el 30 de enero de 2026 por $3,400. El segundo el 24 de febrero por $2,900. Ambos habían sido enviados por correo. Ambos habían sido endosados. Ambos habían sido cobrados. Pregunté si podía ver los endosos. Grande dijo que podía solicitar imágenes y lo hice. Luego colgué el teléfono en una sala de música vacía y me senté en el taburete frente a 40 sillas de plástico e hice la última parte de la aritmética en esta historia y es la que me destrozó. En marzo de 2026, mi abuela pospuso un ciclo de quimioterapia. Les dijo a todos que era por un problema de programación en el centro. A mí me dijo que quería estar fuerte para el cumpleaños de mi madre. A mi padre le dijo que solo necesitaba una semana. Fueron 5 semanas. 5 semanas en medio de un curso de tratamiento para una recurrencia en una mujer de 79 años porque el coaseguro, el transporte y la farmacia se acumularon durante un mes y ella es una mujer criada en la depresión que no le pedirá dinero a su familia y el dinero que se suponía que debía cubrir. Exactamente eso le había sido enviado a su nombre 2 veces y había sido firmado por otra persona y gastado. Quiero decir algo aquí sobre la ira porque me han preguntado mucho al respecto. La gente espera que el momento en que te enteras sea el momento en que gritas. No lo es. El momento en que te enteras es muy silencioso. Te das cuenta de las cosas en la habitación. Me di cuenta de que alguien había rayado un nombre en la pared junto a la pizarra. Y me di cuenta del zumbido del balasto en la luz sobre la puerta. Y me di cuenta de que tenía las manos dobladas en el regazo como una mujer esperando un autobús. Lo que sentí no fue calor.
Fue aritmética. 5 semanas, 3,400, 2,900, 4 cartas, 3 años y 5 meses. No fui a Millwall. No llamé a mi hermana y le di la satisfacción de escuchar mi voz quebrada. Reenvié el correo electrónico de Rande al inspector Corrian con una línea encima. Esto fue enviado a mi dirección de reenvío, y conduje al centro de cáncer, y me senté en el estacionamiento en el nivel 2 con el motor apagado hasta que oscureció. Y en algún lugar de ese estacionamiento, dejé de ser una mujer que iba a ver cómo se desarrollaba esto. No dije nada en voz alta. No hice una promesa al parabrisas. Solo noté que había empezado a pensar en fechas en lugar de sentimientos y que el pensamiento no iba a detenerse. Así que cuando el mensaje de voz llegó 9 días después y el hombre dijo 7 del día 19, abrí mi calendario y moví mi fiesta de inauguración y pedí más sillas plegables. Ahora sabes por qué estaba observando las manos de mi padre por la ventana mientras 19 personas comían almendras en mi sala de estar. Estuve afuera 11 minutos cuando él regresó. El inspector no vino con él. El rostro de mi padre tenía un color que nunca le había visto. Gris bajo la luz del porche. Y fue directamente al mostrador y tomó su cerveza y la sostuvo sin beberla. Mi madre dijo, Robert, él dijo, es un asunto de papeleo, y aquí está el momento que quiero que conste porque todo lo que vino después es cuesta abajo para ellos, y yo no impulsé nada de eso. Mi hermana, que había pasado toda la noche diciendo en una habitación que yo era alguien con quien los hombres practicaban, puso su mano en el brazo de mi padre y dijo con voz alegre, ¿es esto sobre el reenvío? Nadie en esa habitación había dicho la palabra reenvío. Ni el inspector, ni mi padre, ni yo. Mi prima Brit lo escuchó. Debbie lo escuchó, mi madre lo escuchó, y el rostro de mi madre hizo algo complicado y luego se cerró. Me di la vuelta y abrí un gabinete y saqué un plato para el pastel y no miré a mi hermana en absoluto porque acababa de ver a una persona entregar algo cargado a una habitación y no quería tocarlo. La fiesta terminó 40 minutos después, como terminan las fiestas cuando algo ha sucedido. La gente tomó sus platos. Debbie me abrazó demasiado tiempo. Mi prima se llevó el jamón sobrante porque alguien siempre lo hace. Ashley se fue al final. Se detuvo en la puerta con su bolso, el que había estado en la silla de mi abuela, y miró a mi casa de 900 pies cuadrados con la pintura de 11 días, y me sonrió, y dijo, bonita casa, Isabella. Disfrútala mientras es divertido. Dije, buenas noches. Cerré la puerta. Puse el cerrojo. Luego salí por la parte de atrás. Rodeé la casa y me paré en mi porche en la oscuridad y escuché la campanilla de viento que mi abuela había enviado para que la casa tuviera una voz y miré el buzón azul con mi nombre en el costado. No había nada en él. Eran las 9 de la noche. Por supuesto, no había nada en él. Lo abrí de todos modos y lo cerré y me fui a la cama. La versión familiar del día 19 se armó para el viernes. Mi madre la construyó. Ella es muy buena en esto. Para el viernes, la historia era que un hombre del gobierno había venido a la casa por un error administrativo de hacía años. Que mi padre los estaba ayudando a arreglarlo porque solía trabajar allí y conoce el sistema. Y que todo fue un mal momento en la pequeña fiesta de Isabella. Recibí 9 llamadas en 6 días. Una tía en Kerdealene quería saber si estaba bien. Y a la tercera frase, estaba claro que llamaba para averiguar si iba a ser difícil. Mi padre llamó una vez. No se disculpó y no explicó. Me preguntó si le había dicho algo a alguien, y cuando le pregunté qué había que decir, me colgó, lo cual fue lo más honesto que hizo en todo ese mes. Ashley envió 8 mensajes de texto. El último decía, ¿de verdad vas a dejar que un extraño divida a esta familia por un correo? Ese lo guardé. El 2 de septiembre, mi madre llamó y preguntó, con la voz que usa cuando ha decidido que la guerra ha terminado, si iba a ir al aniversario de Ashley y Ethan el día 5. 8 años. Alquilan la sala trasera en un lugar en Argón con un proyector y una pista de baile del tamaño de una alfombra. Y dije que sí. Dije más que sí. Dije que no quería que la familia se rompiera por un asunto de papeleo. Dije que estaba cansada. Dije, y elegí estas palabras y he pensado en ellas desde entonces, que quería dejarlo pasar. Mi madre lloró por teléfono de alivio. Y me quedé en mi cocina y la escuché llorar y no me sentí bien.
Quiero dejar eso claro. No hubo placer en ello. Era solo lo más barato y verdadero que podía decir para estar en esa habitación el 5 de septiembre. Porque 11 minutos en un porche habían salido lo suficientemente mal como para que la entrevista dejara de ser informal. Y el 28 de agosto, el inspector Corrian había tomado la declaración jurada de mi padre en una oficina en el centro con un taquígrafo judicial presente. Y mi padre había respondido preguntas sobre un formulario en papel con su firma. Y yo sabía eso, y mi padre no sabía que yo lo sabía. Esa es la forma completa de los siguientes 4 meses. Así que, déjenme decirlo claramente. Desde el 5 de septiembre hasta mediados de diciembre, yo sabía algo que mi familia no sabía. Nunca lo dije en voz alta. Y cada semana, uno de ellos hizo algo que lo empeoró. La fiesta de aniversario fue la primera. Había unas 60 personas. Hubo una presentación de diapositivas. Ethan se quedó junto a la mesa de bebidas la mayor parte del tiempo, pareciendo un hombre que había sido ensamblado esa mañana con un traje y un corte de pelo. Y 1 hora después, mi hermana tomó el micrófono. Es buena con un micrófono. Eso se lo concedo. Tiene una historia que cuenta sobre cómo ella y Ethan se conocieron y había escuchado fragmentos de ella durante 8 años, pero nunca la había escuchado completa, de pie con una bebida en la mano. Sabiendo lo que sabía. Les dijo a 60 personas que Ethan había estado saliendo con otra persona ese verano. No me miró. Nunca me mira durante esta parte. Y que él regresó de Alaska en otoño y nadie había sabido de él. Y que ella fue quien lo contactó. Ella fue quien lo revisó porque así es ella. Ella es una persona que revisa a la gente. Dijo, simplemente decidí que no debería estar solo. 60 personas dijeron, y yo me quedé al fondo con un vaso de plástico y miré la mesa 9 donde 2 hombres de unos 60 años estaban sentados con sus esposas y ambos habían trabajado más de 20 años en la oficina de correos de Millwood con mi padre y uno de ellos había firmado su tarjeta de jubilación. Se estaban riendo. Lo estaban pasando bien. En 11 semanas, a ambos se les pediría que describieran la letra de mi padre. Mi madre me puso la mano en la espalda en algún momento y dijo, mira, esto es bonito. Entonces Ashley me apuntó con el micrófono. Isabella, di algo. Ella es la musical. Ella hace esto profesionalmente. La habitación se giró. Esa es una sensación específica. 60 rostros girando hacia ti mientras tu hermana te sonríe por un micrófono que no te va a dar. Dije exactamente 2 frases. No he cambiado ni una palabra de ellas desde entonces. Dije, es una buena historia, Ashley. Y dije, espero que sigas contándola. Hubo una pausa en la que nadie estaba seguro y luego mi madre empezó a aplaudir y luego todos aplaudieron y mi hermana dijo, te quiero también, bicho raro. Y volvió a la presentación de diapositivas. Me fui a las 9. En el estacionamiento, me senté en mi coche y puse ambas manos en el volante y no encendí la llave por un tiempo. No estaba triunfante. Quiero matar esa idea ahora porque la gente asume que esta parte se sintió como ganar. Se sintió como estar en una casa que sabes que está en llamas y ser la única que puede olerlo. 2 semanas después, mi hermana hizo lo que tendrá que explicar por el resto de su vida. El inspector Corrian había enviado cartas formales de notificación a las víctimas. Eso es estándar. Cuando el correo perteneciente a un tercero es identificado en una investigación, el servicio de inspección notifica a esa persona que fue víctima y le da un número de caso y un contacto. Envió una a Eleanor. El 18 de septiembre, mi hermana condujo a casa de mi abuela con una bolsa de la compra de los caramelos de menta suaves que le gustaban a Eleanor. Y se ofreció a encargarse del correo, lo cual había estado haciendo de forma intermitente desde la primavera, lo cual nadie había cuestionado nunca, porque es algo amable que se hace por una anciana con mala vista. Ella tomó el sobre del servicio de inspección postal de la parte superior de la pila. Sé esto porque el día 30, Corrian llamó a Eleanor para confirmar la recepción y Eleanor dijo que nunca lo había recibido. Y Corrian le preguntó quién recogía su correo. Y mi abuela, que no tenía idea de lo que tenía en las manos, dijo, mi nieta Ashley, ella es muy buena al respecto. Me enteré el 1 de octubre en una llamada telefónica para la que tuve que aparcarme. Quiero que entiendas lo que hizo allí. No moralmente, sino procesalmente.
Metió la mano en un buzón y retiró un aviso federal durante una investigación federal abierta en la que ella era el sujeto, dirigido a una paciente de cáncer. Cada semana durante 4 meses, mi familia le seguía entregando más a ese hombre. La noche que me enteré, fui a casa de Eleanor y me senté con ella y vimos 2 episodios de un programa de cocina y no le conté ni una sola cosa. Se quedó dormida en la silla. Le puse la manta encima y miré el pequeño plato junto a su puerta donde guarda las llaves y había un caramelo de menta en un envoltorio rojo y lo cogí y lo puse en el bolsillo de mi abrigo y no sé del todo por qué. Luego volví a casa pasando la puerta verde de Millwood y no disminuí la velocidad y dije en voz alta a nadie en un coche en la oscuridad, sigue adelante. No le estaba hablando a ella. Le estaba hablando al papeleo. Lo primero llegó el 29 de octubre. Un experto forense en documentos había comparado la firma de mi padre en el formulario de confirmación en papel con 9 muestras conocidas, incluyendo un título de vehículo, una tarjeta de sindicato y el libro de visitas del funeral de mi tío. No me dijeron la redacción del informe. Me dijeron el resultado, que fue que un juez federal firmó 2 órdenes de registro, una para la casa en Millwood con la puerta verde. Una para la casa de mi hermana en South Hill, la que Ethan pagó el pago inicial con 11 semanas de dinero de Alaska que ganó el verano que me escribió una carta. Las ejecutaron ambas un jueves por la mañana a las 7:40. Yo estaba dando clases. Me enteré en el almuerzo por un mensaje de texto de mi prima Brit que decía solo, hay coches en casa de tus padres. No encontraron nada en la puerta verde, pero un fajo de mis antiguos extractos bancarios en un cajón del cuarto de lavado, que mi madre luego describió como guardándolos para mí. En casa de mi hermana, en una caja de plástico en el espacio de acceso bajo las escaleras detrás de las cajas de Navidad, encontraron 61 artículos de correo. 61, no todo era mío. Ese es un detalle que nunca he podido pasar por alto. Parte de ello pertenecía a una mujer que había alquilado el sótano de mis padres en 2019. Parte de ello pertenecía a la madre de Ethan. La mayor parte era mía. 14 sobres con la letra de mi abuela, atados con una goma en una pila, abiertos, leídos y guardados. La invitación al programa de posgrado abierta con la fecha de la entrevista y un número de teléfono debajo de un folleto de cupones de 2023. 2 sobres de una compañía de seguros de Georgia, ambos vacíos. Un sobre vacío del Tesoro y un recibo de depósito bancario, que juntos explicaban dónde había ido un reembolso federal de $6,200 en 2024, y que es un delito separado con un número separado adjunto. El cheque en sí había sido endosado y depositado 2 años antes. La imagen del reverso llegó más tarde de la oficina del servicio fiscal, y el nombre de mi hermana está en ella en cursiva. Y un artículo para el que no podría haberme preparado porque no sabía que existía. 3 semanas después de las órdenes, el servicio de inspección me envió un inventario de pruebas. Es un documento sencillo. Es una tabla. Número de artículo, descripción, condición, disposición. Lo leí en mi porche un domingo con una taza de café que se enfriaba a mi lado. Y llegué al artículo 41 y la entrada decía un sobresellado sin abrir escrito a mano Matasellos Dutch Harbour acá agosto de 2017 dirección y Darrow sellado sin abrir de 9 años de antigüedad disposición retenido como prueba. Leí esa línea probablemente 40 veces. Dejé el café. Recuerdo el sonido exacto que hizo la campanilla de viento, que fue nada porque no había viento. Agosto de 2017, 2 semanas después de que Ethan se embarcara, enviado por correo desde un pueblo portuario al fin del mundo a la única dirección que tenía de mí. Que era una puerta verde en Millwood porque yo tenía 21 años y vivía con mis padres y todo el mundo lo sabía. Llamé al inspector Corrigan un lunes y pregunté cuándo podría tenerlo. Fui amable y él fue completamente inamovible. Era una prueba en un asunto abierto. Sería entregado después de la adjudicación. No podía decirme nada sobre el contenido porque él tampoco lo había abierto. No abres correo sellado que pertenece a otra persona. Ni siquiera cuando eres el gobierno. No sin una autorización separada. Nadie iba a buscar una carta de 9 años que ya era prueba solo con existir. ¿Lo tendrás?, dijo. No puedo decirte cuándo. Así que durante 6 semanas, viví en una casa con una campanilla de viento y un buzón azul. Y sabía que había un sobresellado en una sala de pruebas federal con mi nombre escrito con la letra de Ethan Miller.
Y no podía tenerlo y no podía saberlo y enseñé la Oda a la Alegría a un nuevo grupo de alumnos de 7º grado y no le dije a una sola persona en esta tierra que existía. Corrian me llamó el 4 de noviembre para repasar el inventario, y en medio de la conversación, me hizo la pregunta que nunca he podido dejar de lado. Me dijo, ¿por qué crees que se los guardó? Dije, no le sigo. 61 artículos. Dijo, la mayoría de la gente que se lleva el correo coge lo que quiere de él y destruye el resto. Es lo más seguro y es lo que encontramos. Ella los guardó, los leyó y los guardó durante 3 años en una caja en su propia casa. Me quedé en mi cocina y miré una pared porque sabía la respuesta y la respuesta no era una respuesta legal y él nunca podría ponerla en un archivo. Ella los guardó como se guarda un marcador. 14 cartas de una mujer moribunda a una nieta que nunca respondió. Una invitación para una entrevista para un programa que había querido desde que tenía 19 años. Una tarjeta de un amigo. La prueba en una caja de plástico debajo de sus escaleras. Que todo lo que siempre había creído en silencio sobre mí misma era cierto. Que la gente no me sigue la pista. Que nadie vuelve. Que yo soy la ronda que juegas antes de la de verdad. Ella me había construido una versión de mi vida y luego había guardado los recibos. No dije nada de eso en voz alta. Dije, no lo sé. Lo dejé ir. Laura Hayes me llamó el 11 de noviembre. Obtuvo mi número de su propia carta de notificación de víctima, que incluía un número de caso y de una mujer del servicio de inspección que le dijo que no podía dar información de contacto, pero que podía pasar un mensaje. Y Laura, que tiene 52 años y no acepta un no de las instituciones, le pidió que lo pasara. Había alquilado el apartamento del sótano en casa de mis padres de marzo de 2019 a agosto de 2020. La recordaba vagamente como una persona muy cuidadosa con el camino de entrada. Nos encontramos en una cafetería en Gran. Tenía una carpeta. Por supuesto, tenía una carpeta. Encontraron 4 cosas mías en el sótano de tu hermana, dijo. ¿Quieres saber qué eran o no quieres saber? Dije que quería saber. 2 eran basura. Una era una tarjeta de su hijo y otra era una solicitud de la Administración del Seguro Social fechada el 6 de julio de 2020 pidiéndole un conjunto más de registros sobre una solicitud de discapacidad que ya llevaba 14 meses peleando con una fecha límite impresa en negrita de 10 días. Nunca la recibió. La fecha límite pasó y le cerraron el expediente. Y para cuando entendió lo que había pasado, tuvo que empezar de nuevo con una solicitud completamente nueva y una nueva fecha de presentación. ¿Qué es la parte que te cuesta porque la fecha en que lo solicitaste por primera vez es la fecha desde la que te pagan? Perdió 11 meses de un beneficio que ya había ganado, y trabajó turnos que no debería haber trabajado con una cadera que le fallaba. Y no hay ningún formulario en esta tierra que devuelva una fecha de presentación. Perdí 1 año, dijo Laura. Lo dijo con calma con las manos alrededor de una taza. Quiero dejar muy claro que no te culpo y no estoy aquí por dinero. Ya hablé con el abogado sobre la restitución. Estoy aquí porque me senté en ese sótano durante 18 meses y todos los días saludaba a un hombre en un camino de entrada que me estaba haciendo esto y necesito que una persona de esa casa me diga que no estoy loca. Dije, no estás loca. Ella asintió una vez y miró por la ventana por un rato. Luego dijo, ¿puedo contarte la parte que me llegó? Ella solía traerme el correo para ser amable. Llamaba a la puerta y me lo entregaba y decía, algo bueno. He pensado en eso más que en casi cualquier otra cosa en esta historia. No el robo, el golpe, porque significa que ella se paró al otro lado de una puerta con una pila de la vida de alguien en su mano, habiendo decidido ya qué partes de ella esa persona iba a tener, y bromeó al respecto. Se lo hizo a una mujer con una cadera que le fallaba. Se lo hizo a una mujer de 79 años con un tumor en el pecho. Me lo hizo a mí durante 9 años. Y mi padre se reía cada vez. Y mi madre decía, las hermanas son complicadas. Y quiero ser extremadamente precisa sobre lo que finalmente entendí en esa mesa en Gran. Nunca fue rivalidad entre hermanas. La rivalidad tiene un marcador que ambas personas pueden ver. Mi hermana no estaba compitiendo conmigo. Me estaba administrando. Pagué el café de Laura. No me dejó. Lo dividimos, lo cual me pareció correcto. Antes de irse, me puso una mano en el brazo y dijo,
lo que sea que le ofrezcan, no lo retires. Dije que no lo haría. No le dije que 4 días antes mi hermana había sido despedida de una clínica dental a las 11 de la mañana, o que había un sobresellado de 2017 en una sala de pruebas con mi nombre, o que había dejado de dormir. Solo dije que no lo haría y no lo hice. Mientras tanto, el resto se vino abajo como un edificio. Mi hermana fue despedida el 4 de noviembre, no por la razón que la gente asume. La clínica dental recibió una carta de conservación, un aviso de que ciertos registros podrían ser relevantes para una investigación federal, y su abogado la leyó, y el puesto de gerente de práctica en una clínica dental implica recibir el correo del paciente, procesar los cheques de seguros y manejar el depósito. La despidieron a las 11 de la mañana. Tenía una ventana en esa oficina. Había estado allí 6 años. La Clínica del Valle, que le había ofrecido el trabajo más grande con el título real, retiró la oferta 4 días después de que alguien allí hiciera una llamada de referencia a alguien aquí. No tuvieron que explicarlo y no lo hicieron. El 12 de noviembre, fue destituida como tesorera de un club de apoyo de hockey juvenil en una reunión mensual regular en el vestíbulo de una pista de patinaje con unos 30 padres presentes porque los estatutos dicen que el tesorero no puede estar bajo investigación por un delito financiero. Yo estuve allí. Estuve allí porque el distrito copatrocina la campaña de recolección de equipos y yo he dirigido la parte de instrumentos durante 4 años y estaba en la agenda. No hablé. No la miré. Cuando se votó, miré mis propias manos. Ella se levantó y dijo, esto es un malentendido sobre un asunto familiar. Y una madre de hockey llamada Denise dijo, cálmate, cariño. Con la voz más suave que he oído. Destruyó a alguien. El correo de mi padre llegó el día 17. Había 2 sobres. El servicio postal no envía un inspector a tu porche. Envía papel a través del sistema al que le dio 30 años. Una carta retiraba su acceso a las instalaciones de jubilados y su invitación permanente al desayuno anual con efecto inmediato. Pendiente de la resolución de un asunto que involucraba a un ex empleado. La otra era de una oficina del fiscal de los Estados Unidos y usaba la frase pagos federales sujetos a compensación en una oración sobre restitución que aún no había sido ordenada y que lo sería. Se enteró de la noticia de la misma manera que había ayudado a que se entregara todo lo demás. Me llamó esa noche a las 11:40. Lo dejé sonar. Vino a casa en su lugar. Golpeó mi puerta con la suficiente fuerza como para que la campanilla de viento saltara y gritó a través de ella que yo estaba matando a mi propio padre, que siempre había sido celosa, que una verdadera hija llamaría a alguien y arreglaría esto. Me quedé al otro lado de la puerta con la palma de la mano plana contra ella. Pude sentirlo golpearla. Dije una cosa a través de la madera y luego volví a la cama. Dije, papá, no hay nadie a quien llamar. Él siguió golpeando por un tiempo, luego se detuvo. Por la mañana, había una pequeña grieta en la pintura del marco de la puerta, y no la arreglé, y todavía está allí. Ethan vino 4 días después de eso. Había sido entrevistado como testigo. Eso era todo lo que era. Ethan nunca ha sido acusado de nada, y nunca lo será. Le mostraron una página del inventario porque parte de lo que hace un testigo es identificar cosas. Y se sentó en una habitación en el centro y miró una línea que decía, un sobre con su letra había estado sellado y sin abrir durante 9 años en una caja de plástico debajo de sus propias escaleras. Se paró en mi porche con una chaqueta de lona con las manos inactivas. ¿Lo recibiste?, dijo. ¿Recibir qué? ¿La carta? Miró el buzón cuando lo dijo, lo cual es algo en lo que he pensado desde entonces. Isabella, ¿alguna vez recibiste la carta? Dije, no. Asintió durante mucho tiempo. Miró a la calle. Luego dijo, esperé 3 semanas. Con una voz como si lo estuviera leyendo de algo. Y luego dijo, volví y ella dijo que estabas saliendo con alguien. No lo consolé. Quiero ser honesta al respecto también. Había una versión de mí de hace 4 años que le habría facilitado las cosas. ¿Qué habría dicho lo que permite a un hombre bajar los escalones sin cargar con ello? No hice eso. Dije, lo sé. Tengo que preguntarte algo y sé que no tengo derecho. Se metió las manos en los bolsillos. ¿Qué decía?
Y esa es la parte que todavía me afecta porque tuve que decirle a Ethan Miller que no sabía lo que me había escrito y que él tampoco lo sabía ya. No exactamente. Y la única copia en la Tierra estaba en una sala de pruebas federal en un sobresellado. Ninguno de nosotros podía tocarla. ¿Se fue? Condujo a la casa en la colina sur y le hizo una pregunta a su esposa y no sé lo que ella dijo. Ninguno de los dos me lo ha contado nunca. Se separaron el 1 de diciembre. El divorcio se presentó en primavera. Se mudó a Bellingham en abril por un trabajo en un puerto deportivo. No lo invité esa noche y no he vuelto a estar sola en una habitación con él desde entonces. Y si estás esperando la parte en la que nos volvemos a encontrar, esta no es esa historia. No soy un premio al final de la disculpa de alguien. Ese es, de hecho, todo el punto. Mi madre vino el 5 de diciembre con una cazuela. Ha traído una cazuela a cada desastre de mi vida. Trajo una cuando no entré en la banda de honor del distrito en 9º grado. No es nada y quiero ser justa con ella. La puso en mi encimera y miró mi casa correctamente por primera vez. Había estado en la fiesta de inauguración durante 90 minutos y había pasado la mayor parte gestionando la habitación y dijo que el color de la pintura era bonito y luego se sentó a mi mesa con el abrigo puesto. Quería que escribiera una carta al juez. No por Ashley, dijo, por mi padre, algo corto, algo que dijera que era un buen proveedor y que había llevado a Eleanor todo el año, lo cual era cierto, y que a una familia se le debería permitir manejar un asunto familiar. La dejé llegar hasta el final. Luego le hice una pregunta que había estado guardando en un cajón desde el 8 de mayo. Dije, mamá, ¿cuándo lo supiste? Dijo que no sabía nada. No tenía ni idea. Estaba tan sorprendida como yo, y lo dijo demasiado rápido y con unas 4 frases demasiado largas. Y mi madre nunca ha podido mentir con rapidez. No levanté la voz. Quiero que eso conste porque desde entonces les ha dicho a la gente que la ataqué. Dije, nunca me has preguntado qué había en esa caja. Miró la cazuela y luego me lo contó porque había querido contárselo a alguien desde 2024 y nunca había habido nadie en esa familia que la dejara terminar una frase así. En febrero de 2024, había pedido prestado el coche de mi hermana para llevar a mi padre a un procedimiento. Y en el bolsillo de la puerta del lado del conductor, había un sobre con la letra de mi abuela con mi nombre. Abierto, simplemente allí, entre los recibos de estacionamiento. Le preguntó a Ashley al respecto esa noche y Ashley dijo, mi madre lo repitió exactamente y le creo porque es algo perfecto que decir y mi madre no podría haberlo inventado. Oh, lo voy a dejar. Isabella nunca revisa su correo de todos modos. Y lo dejé pasar. Mi madre dijo que entonces estaba llorando. Dijo que pensó que era una carta. Dijo que tenía 100 cosas esa semana. Dijo que Ashley siempre ha sido así desde pequeña, desde las muñecas. Y aprendes a elegir tus batallas. Y era un sobre en la puerta de un coche. Me senté allí e hice la aritmética una vez más porque aparentemente esa soy yo ahora. Febrero de 2024. A mi abuela le quedaban 13 meses de escritura. Al programa de posgrado le quedaban 5 semanas para enviar mi invitación. Laura Hayes ya llevaba un año de una lucha que no sabía que había perdido. Un sobre en la puerta de un coche en marzo de 2024 y mi madre cerró la puerta. No le dije que me había arruinado la vida. No lo había hecho. Mi hermana había hecho eso en un mostrador con un bolígrafo y mi madre simplemente había sido la persona que estuvo de acuerdo durante 30 años en que éramos una familia donde no se mira en la puerta del coche. Dije, no voy a escribir la carta. Ella dijo, Isabella, yo dije, sabías durante 2 años y medio que alguien en esta casa estaba abriendo mi correo y la razón por la que no hiciste nada es la misma razón por la que nadie hizo nada porque mirarlo lo habría hecho real. Y entonces alguien habría tenido que estar en problemas. Y nunca has estado dispuesta a que alguien esté en problemas. Puso las manos planas sobre mi mesa. Luego dijo lo que creo que realmente vino a decir, además de la cazuela y el juez y el abrigo que nunca se quitó. Dijo, si hubiera dicho algo en 2024, habría sido mi culpa. Y ahí estaba. No crueldad, ni siquiera cobardía. Exactamente. Solo una mujer haciendo una suma muy ordinaria,
El costo de darse cuenta lo pagaría ella y el costo de no darse cuenta lo pagaría yo, y yo siempre había sido tan buena para cargar con las cosas. Me levanté y le abrí la puerta. Dije, llévate la cazuela. Lo digo amablemente. No la voy a comer y es un buen plato. Ella se paró en mi umbral con el plato en ambas manos y dijo, ¿seguirás viniendo los domingos? Y dije, este año no. Lloró en su coche frente a mi casa durante unos 6 minutos. Lo sé porque me quedé en la ventana observando y no salí y no voy a fingir que fue fácil o que me sentí fuerte al hacerlo. Luego volví a la cocina y limpié una encimera que ya estaba limpia. Y pensé en una puerta verde en Milwaukee y en cuántas personas tienen que estar de acuerdo en no mirar para que una persona pueda coger 61 cosas y meterlas en una caja debajo de las escaleras. Se necesitan unas 4. Ese es el número. 4 es suficiente. Los cargos llegaron el 8 de diciembre. Mi hermana fue acusada bajo 2 estatutos federales, robo de correo y obstrucción de correspondencia, además de un cargo relacionado con el endoso y depósito de un cheque del Tesoro. Mi padre fue acusado de declaración falsa en relación con el formulario de confirmación. Hay un silencio específico que ocurre en una familia cuando las palabras Estados Unidos contra se adjuntan a tu apellido. Nadie lo dice. Todos empiezan a hablar de todo lo demás muy fuerte todo el tiempo. Mi madre dejó de llamarme. Mi madre empezó a llamar a parientes para hablar de mí y el dinero se desmoronó al mismo tiempo porque siempre lo hace. Eso es lo que nadie te cuenta sobre las consecuencias. No llegan cortésmente en fila india. La demanda de restitución fue de $18,900 y les hice leer las líneas porque me las había ganado. $6,300 para la compañía de seguros en Georgia, que es lo que les costó dejar a mi abuela sana 2 veces. $6,200 para el Tesoro por el cheque de reembolso. $5,900 para una mujer llamada Laura Ayes a quien aún no había conocido. $500 en honorarios. Mi hermana no tenía $18,900. Tenía una hipoteca sobre una casa que estaba a punto de dividirse en un divorcio y ningún trabajo porque la cosa específica en la que era buena, dirigir una oficina, manejar el correo de otras personas y el dinero de otras personas. Era ahora la única categoría de trabajo para la que no podía ser contratada legalmente. Mi padre tenía un camión y una carta que le decía que el gobierno tenía la intención de alcanzar su pensión. El 16 de diciembre, me llamó y me pidió dinero. No empecé con eso. Empezó con mi abuela. Quería que supiera que seguía conduciéndola, que seguía haciéndolo, que seguía siendo el único que hacía algo por alguien en esta familia. Luego dijo el número. Lo dijo como se dice un número que se ha practicado. Dije, no. Dijo, ¿dejarías que tu propia familia se arruine por $18,000? Y dije, lo que había estado guardando desde un estacionamiento en el nivel 2 en agosto. Dije, nunca fueron $18,000. Fueron 5 semanas. Él no sabía lo que eso significaba. Me preguntó qué significaba eso. Colgué. Quiero contarte sobre el trayecto porque es la única parte de esto de la que estoy orgullosa. El 22 de diciembre, mi hermana tenía una cita con su abogado defensor en el centro y luego una sesión de ofrecimiento que no podía perderse. Y su licencia había sido suspendida por una pila de multas impagas no relacionadas que habían ido a una agencia de cobro en el peor momento posible. Ethan se había ido. La rodilla de mi madre estaba mal y ella no conduce sobre hielo. No había nadie. Me llamó. No preguntó. Dijo, necesito que me lleves a la 1. Con la voz de una persona a la que nunca nadie de esta familia le había dicho que no. Y luego hubo una pausa en la que ella se escuchó a sí misma y dijo, por favor. La conduje 12 minutos en cada sentido en un coche con la radio apagada y fue el trayecto más largo de mi vida. Ella habló durante los primeros 10 minutos. Sobre cómo el abogado dijo que esto era un cargo excesivo, sobre cómo una familia debería poder manejar un asunto familiar. Sobre cómo nadie resultó herido. No respondí nada de eso. Ni una sola vez. Nunca en mi vida había estado tan callada con otra persona en el coche. Cuando llegamos al centro, se quedó allí con la mano en la puerta y dijo, «¿Todavía puedes arreglar esto?» Y dije la única frase que dije toda la tarde.
Dije, no lo voy a arreglar y no te voy a dejar en una esquina en diciembre. Y ambas cosas son ciertas. Ella salió. Esperé en el estacionamiento durante 2 horas y 40 minutos y la llevé a casa. No retiré la queja. Nunca lo consideré. Puedes poner a una mujer en un coche cálido y aún así dejar que el papeleo haga lo que el papeleo hace. Y cualquiera que te diga que esas dos cosas se anulan mutuamente nunca ha tenido que hacer ambas en una tarde. Y luego, el día 23, mi hermana hizo lo último. La familia había convergido en casa de mi abuela porque se acercaba la Navidad y porque cuando mi familia está perdiendo, se reúne en algún lugar donde todavía pueden tener el control. Mi madre, mi padre, 2 tías, mi prima Brit, Eleanor en su silla con el buen afgano. Entré por la parte de atrás con una bolsa de comestibles, y escuché a mi hermana en la sala delantera contándole a mi abuela de 79 años, que todavía no sabía los detalles, que había sido protegida de todo por todos, incluyéndome a mí, que su nieta, Isabella, había denunciado a su propio padre al gobierno federal para llamar la atención. Dijo que siempre ha necesitado ser la trágica. Lo dijo de pie sobre la silla de Eleanor. Puse los comestibles en la encimera. No entré porque mi abuela ya había empezado a hablar y la voz de mi abuela cuando está enfadada se vuelve más baja en lugar de más alta. ¿Qué es donde yo lo aprendí? Dijo, tráeme mis cartas. Nadie dijo nada. Las que guardaste, dijo Eleanor. 14 de ellas. Me gustaría recuperarlas y me gustaría que dijeras en voz alta en esta habitación a quién se las guardaste. Me quedé en esa cocina con una bolsa de naranjas y la mano sobre la boca. Mi hermana dijo algo sobre cómo no era así. Mi padre dijo la frase, ella solo está jugando, mamá. Y escuché a mi abuela decir, Robert, no. Luego se hizo muy silencioso, y luego la gente empezó a irse. Las cartas me llegaron antes de fin de año, pero no de mi hermana. Vinieron del gobierno de los Estados Unidos en una caja de banquero con hojas de cadena de custodia grapadas a la tapa. Y para cuando esa caja llegó a mi porche, mi abuela ya había tomado una decisión que me quitó cada gramo de placer de esto. Era Nochebuena. Traje sopa porque es lo que hacemos. Y ella estaba en la silla con el afgano y la televisión apagada, que es como lo supe. Dijo, siéntate y no pongas esa cara. Su oncólogo había repasado los números con ella el día 21. Le quedaba un ciclo en el plan. Me dijo que no lo iba a tomar. Empecé a discutir. Dije unas 4 palabras. ¿Isabella? Puso la mano plana sobre el brazo de la silla. Tengo 79 años. He hecho esto 2 veces. El último me compra una temporada, tal vez. Y me quita la temporada que compra. Me gustaría ser una persona en una silla con su nieta y no una persona en una mesa. Le pregunté si se trataba de dinero. Y me miró por un largo momento y dijo, no. Y quiero que escuches todo eso porque lo has estado cargando desde el verano y te he visto cargarlo. La aseguradora había reemitido ambos cheques de beneficios en noviembre, 3,400 y 2,900. Habían llegado al buzón azul de mi porche a su nombre con mi nombre como representante exactamente como deberían haberlo hecho la primera vez. Estaban en su mesita auxiliar atados con una goma. No los voy a gastar, dijo. Abuela, quiero que los firmen para el fondo del centro, el que paga cuando alguien no puede. Lo dijo como una mujer leyendo una lista de compras. Hay una chica en la sala de espera los jueves, de unos 30 años. Tiene 2 hijos y un buick que no arranca. Faltó 2 veces en octubre. Dije algo sobre cómo ese dinero era suyo, cómo le había sido quitado, cómo se le debía. Y mi abuela dijo la frase que terminó la parte de esta historia en la que pude sentirme bien. Dijo, nunca iba a recuperar las 5 semanas, cariño. Nadie te dirá si las 5 semanas importaron. Ni el médico, ni el gobierno, ni yo. Vas a tener que dejar eso y vas a tener que hacerlo sin una respuesta. Apoyé la cabeza en el brazo de su silla y lloré como no había llorado desde que tenía 11 años. Y ella puso la mano en la parte de atrás de mi cuello como lo ha hecho desde que tenía 4. Y afuera de la ventana empezó a nevar de esa manera fina e inútil en Spokane en diciembre. Luego dijo, tráeme el buen papel, la caja del estante. Escribió durante 40 minutos.
Sus manos están mal. Le tomó 40 minutos llenar un lado y parte de otro. Estaba dirigido al inspector David Corrian y era una declaración y estaba firmada y fechada al final como él le había dicho por teléfono. Tenía que ser así si quería que contara. Decía lo que había perdido. Decía lo que había creído durante 3 años sobre una nieta que había dejado de escribirle. Decía lo que había decidido sobre el dinero y por qué. Y la última línea de ella, lo sé porque fue leída en voz alta en un tribunal federal 5 días después y tengo la transcripción en un cajón, decía, me gustaría que el tribunal supiera que mi nieta Isabella no hizo esto para castigar a nadie. Lo hizo porque era la única persona de mi familia que se dio cuenta de que me había callado. 15 cartas, ese es el número ahora. 14 que nunca me llegaron y una que llegó a un juez. Mi padre vino el día 26. Vino por la misma razón por la que había venido durante 11 meses, que era ser útil, porque ser útil era lo último que poseía. Se paró en el escalón de Eleanor con las llaves en la mano, y dijo que se encargaría de su martes. Ella no lo dejó entrar. Se paró en el umbral con su cardigan y la mano en el marco, y mide 1,52 metros en un buen día. Dijo, Robert, pasaste 30 años entregando el correo de otras personas a las manos correctas. Dije, mamá, vete a casa y piensa en los que no lo hiciste. Ella empezó a cerrar la puerta y luego la detuvo y dijo la parte que lo remató, y no vengas el martes. Tengo quien me lleve. Eso fue todo. Menos de medio minuto. Sin gritos. Mi padre se quedó en ese escalón por un tiempo después de que la puerta se cerrara. Lo sé porque yo estaba estacionada al otro lado de la calle con el motor encendido esperando para llevarla a la farmacia y vi a un hombre de 60 años mirando una puerta. No lo disfruté. Lo he intentado y no puedo. La había estado llevando a quimio todo el año y también se había parado en un mostrador con un bolígrafo y esos 2 hombres vivían en el mismo abrigo y no hay ninguna disposición de esos hechos que quede limpia. La audiencia de cambio de alegación fue el 29 de diciembre. Ambos se declararon. Los abogados lo habían negociado durante las vacaciones, lo cual es inusual y sucedió porque un informe de caligrafía y una caja de plástico con 61 artículos no dejan mucho margen para ser creativo. Mi hermana se puso de pie con un traje gris y respondió una serie de preguntas con la palabra sí. Lo dijo 14 veces. Conté por qué he contado todo en esta historia. El gobierno leyó la declaración de mi abuela en el acta. Un joven fiscal la leyó con voz monótona, que es la forma correcta de leer algo así. Y cuando llegó a la última línea sobre la nieta, que se dio cuenta de que se había callado, la sala hizo lo que hacen las salas. Luego fue mi turno. Tenía una página. La había escrito 4 veces. No pedí prisión. Quiero ser muy específica al respecto porque desde entonces la gente me ha dicho que fui blanda y un hombre en internet me dijo que la dejé ir. Pedí 3 cosas. Restitución total, $18,900, conjunta y solidaria, ningún contacto con mi abuela o conmigo excepto a través de un abogado, y una condición de supervisión, que fue la única parte que escribí con mis propias palabras y no dejé que nadie editara. Pido que a ninguno de ellos se les permita, durante la duración de su supervisión, manejar el correo de otra persona, los cheques de otra persona o las cuentas de otra persona, no como castigo, sino porque nos habían mostrado lo que hacen con ellos. El juez no puede imponer nada de eso en una declaración de culpabilidad. Eso sucede en la sentencia en febrero, y yo lo sabía cuando me levanté. Lo que una víctima obtiene en una audiencia de declaración de culpabilidad es el derecho a ser escuchada y eso era todo lo que quería porque las 2 personas en esa mesa habían pasado 9 años arreglando las cosas para que yo nunca lo fuera. El gobierno incluyó las 3 cosas en el acuerdo antes de que terminara el día. El tribunal aceptó la declaración de culpabilidad y fijó la sentencia para la última semana de febrero. Mi hermana se dio la vuelta una vez al final y me miró a través de un tribunal federal y yo no aparté la mirada y no sonreí y no hice nada en absoluto. Y he pensado en cómo debió ser mi cara, y espero que no fuera nada. Ambas declaraciones de culpabilidad estaban en el registro a las 5. El abogado de mi hermana firmó una autorización esa semana para los artículos que el gobierno ya no necesitaba para la sentencia, y alguien en una sala de pruebas en un edificio federal metió 9 años en una caja de banquero. Llegó a la mañana siguiente. Caja de banquero, hoja de cadena de custodia en la tapa, entregada por un cartero en una camioneta a un buzón de acero azul que era demasiado pequeño para ella.
así que lo dejó en el porche debajo de la campanilla de viento. Lo llevé adentro y me senté en el suelo de la cocina con la espalda contra el lavavajillas, que aparentemente es donde hago esto. Las cartas estaban encima, todavía atadas con una goma, abiertas, leídas por alguien que no era yo. Leí solo una ese día. La tercera de Acción de Gracias de 2023, y eran 4 páginas sobre un pavo que no se descongeló y un perro vecino y cómo se veían los árboles en Rockwood. Y en la última página, ella escribió: mantengo la luz del porche encendida los jueves por costumbre. Tuve que parar después de esa. Y luego, debajo de las cartas, en una funda separada con un número de caso, estaba el artículo 41, sellado, 9 años, matasellos de Dutch Harbour, borroso, mi nombre con una letra que habría reconocido a 50 pasos cuando tenía 21 años. En el reverso del sobre, a través de la solapa, había una segunda línea de escritura que nunca había visto y que Ethan nunca supo que estaba allí hasta que se lo conté. Decía: por favor, pon esto en sus manos. No puedo llamar desde donde voy. Me senté en el suelo y abrí una carta que había pasado 9 años en un espacio de acceso a 4 millas de mi cocina debajo de las cajas de Navidad en una casa que mi hermana compró con el dinero que el hombre que la escribió ganó el verano que la escribió. No fue larga. Tenía 21 años y estaba en un barco y escribió como un hombre que había estado pensando demasiado en un solo párrafo durante 2 semanas. Escribió sobre el frío y las horas y la forma en que la luz funciona allí en agosto. Escribió que había hecho las cuentas y que 11 semanas de ese dinero eran un pago inicial. Escribió que había comprado un anillo en anchoraje de camino, lo cual probablemente fue estúpido, y que estaría inalcanzable hasta octubre. Y luego escribió: te pido que te cases conmigo. Te lo pido ahora en lugar de en octubre porque no quiero que pases un otoño entero pensando que soy algo sobre lo que estoy decidiendo. Escribe de vuelta a esta dirección. La guardarán. Si no escribes, lo entenderé y no te lo preguntaré 2 veces. 9 años. 9 años de estar en la parte de atrás de las habitaciones mientras una mujer con un micrófono explicaba a 60 personas que los hombres vienen a mí como se da un golpe de práctica. Yo no era la ronda de calentamiento. Yo era la pregunta que alguien realmente hizo. Y luego una persona salió a un buzón un martes de agosto de 2017 y sacó la pregunta antes de que yo pudiera escucharla. No llamé a Ethan. Me senté en el suelo de mi cocina hasta que oscureció y luego volví a meter la carta en su funda y luego conduje a casa de mi abuela y se la leí en voz alta en su silla con el afgano puesto. Ella escuchó todo con los ojos cerrados. Cuando terminé, dijo: bueno, y luego, después de un rato, ve a buscar el buen papel de nuevo. Tienes una solicitud que escribir. Mi abuela murió el 22 de enero en casa en esa silla en medio de la tarde con la televisión apagada y la luz del porche encendida por costumbre. Han pasado 8 meses desde que un hombre con un abrigo gris se paró en mi porche y se negó a llevarse su abrigo de vuelta. Aquí es donde aterrizaron todos. Mi hermana fue sentenciada en febrero: 5 años de libertad condicional, 6 meses de detención domiciliaria, restitución de $18,900 y la condición que pedí por escrito en la sentencia. Ahora vive en un estudio en el lado norte porque la libertad condicional tiene que aprobar una dirección antes de que cualquiera pueda cumplir un día de detención domiciliaria en ella. No tuvo una durante 4 meses. Desde mediados de noviembre hasta la semana en que fue sentenciada, después de la separación y después de que la casa se fuera, ningún propietario en esta ciudad pondría un contrato de arrendamiento a su nombre. Así que su propio correo no podía ser entregado en ningún lugar. Y lo recogía en la lista de correos, lo que significa que se paraba en la fila de un mostrador de correos una vez a la semana en East Sprague y esperaba su turno y le decía su nombre a un empleado y esperaba mientras alguien iba a la parte de atrás para ver si había llegado algo para ella. Yo no organicé eso. Nadie organizó eso. Eso es lo que el mundo hace con una persona que ha demostrado lo que hace con una dirección. Mi padre fue sentenciado la misma semana. 3 años de libertad condicional, restitución y una compensación del tesoro contra su pensión, 15% al mes tomado antes de que le llegue hasta que el gobierno se recupere por completo. Camina por las mañanas, la antigua ruta, como civil. Britt me dijo que 2 hombres a los que entrenó se cruzan al otro lado de Fair Road en lugar de saludarlo y que él todavía saluda. Mi madre tiene ahora un apartamento de un dormitorio en el valle. Llama los domingos.
Contesto aproximadamente la mitad de las veces y hablamos de su rodilla y ninguna de las dos ha dicho la palabra, reenvío, en voz alta y no sé si alguna vez lo haremos. Ethan está en Bellingham. Envió una carta en marzo al buzón azul a la dirección correcta con un sello. La leí en mi porche. Todavía no la he respondido. Puede que lo haga. Eso es mío para tomarme mi tiempo. Y después de 9 años de que otras personas decidan lo que me llega, tomarme mi tiempo es todo un lujo. Laura Hayes recibió un cheque por $5,900 en marzo y una carta del gobierno explicando para qué era. Y me llamó para leerla en voz alta, todo, incluyendo el número de caso. Y ninguna de las dos dijo nada por un segundo después. Los 2 cheques reemitidos fueron al Fondo de Asistencia al Paciente del Centro de Cáncer a nombre de mi abuela. $6,300. No sé casi nada sobre a dónde fue, excepto que una trabajadora social me dijo que cubre viajes y que en un mes cubrió 4 para una mujer con 2 hijos y un coche que no arranca. Y en septiembre, comienzo un programa de posgrado en musicoterapia en una universidad de Oregón porque una mujer en una silla con un afgano en el regazo me hizo prometerlo el 30 de diciembre y porque tenían mi solicitud y porque esta vez cuando me escribieron para decirme. La carta llegó a un buzón de acero azul en un porche inclinado con un solo nombre en el costado. La campanilla de viento de mi abuela todavía está sobre el buzón y es lo primero que escucho cuando abro la puerta principal. Las lilas de esta calle llegaron la segunda semana de abril, y toda la cuadra huele a la infancia de alguien. Abro el buzón todos los días, incluso cuando sé que está vacío, y lo cierro, y entro. Todo lo que se suponía que debía llegarme me está llegando ahora. Ese es el final. Si llegaste hasta aquí conmigo, gracias. Sé que fue largo, y sé que algunos de ustedes estaban gritando a su volante en la parte de la pista de hockey. Quiero dejarlos con la única cosa que realmente aprendí. Y no se trata de venganza porque no le hice nada a mi hermana. Cada cosa que le sucedió, la hizo en un mostrador con un bolígrafo a propósito mientras la gente que la amaba lo llamaba jugar. Lo que aprendí es que la crueldad en una familia casi nunca se anuncia. Aparece como una broma a la que todos están acostumbrados. Aparece como, ella solo está jugando. Nunca lo hace con mala intención. Y la razón por la que esa frase es tan peligrosa es que no te pide que perdones nada. Te pide que aceptes que nada sucedió en absoluto.